buenos días, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo a todos y es el deseo en nuestro corazón que todos continúen escuchando estas enseñanzas de la palabra de Dios y por supuesto compartiéndola con aquellos que no conocen a Cristo. Seguimos en nuestra serie en Hechos de los Apóstoles y hoy llegamos al capítulo 11. Ya vimos la conversión de Saulo. Ya hemos visto a Saulo predicando el evangelio. Ya hemos visto a Pedro predicando el evangelio a un gentil, a Cornelio. Ahora entramos en una nueva fase. Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 11 y versículos 19 al 30 nos habla de la iglesia de Antioquía, punto de partida para los viajes misioneros del apóstol Pablo. La palabra de Dios dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19 al 30, lo siguiente. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número, noten esto, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Note lo que hace la palabra de Dios cuando un siervo de Dios se dedica a predicar el evangelio. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Una pregunta para cualquier escuela dominical. ¿A dónde se le llamó cristiano por primera vez a los creyentes? En Antioquía. Dice aquí, versículo 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaron en Judea, la cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Queremos destacar en esta lectura el nacimiento de la iglesia de Antioquía. Una vez fueron esparcidos los creyentes que estaban en Jerusalén, fueron por todas partes predicando el evangelio. Llegaron a Antioquía y de allí se difundió el mensaje del evangelio a muchas ciudades, incluyendo a todas las ciudades donde Pablo hizo sus viajes misioneros para abrir iglesias e impartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo pasaje, hermanos. Si alguien necesita saber dónde comenzó realmente a esparcirse el evangelio a todo el mundo, incluyendo a los gentiles, fue desde la iglesia de Antioquía. Y vamos a ver algo más. Cuando la iglesia
aceptó el testimonio de Pedro de que el evangelio era también para los gentiles. Recuerden allá Cornelio. El cristianismo corrió en áreas gentiles y un gran número de gentiles se convirtió. La semilla de la obra misionera se hizo visible después de la muerte de Esteban, cuando persiguieron a muchos judíos creyentes, los cuales, una vez establecidos, difundieron el evangelio en todas partes, incluyendo en la ciudad de Antioquía, que era una ciudad grande. Los versículos 20 y 21 nos hablan algo interesante. Fue en Antioquía donde los cristianos comenzaron su misión mundial y donde los creyentes agresivamente predicaron a los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Aquellos que no eran judíos. Recuerde que en un principio los judíos pensaban que solo el evangelio era para ellos. Sin embargo, sucedieron varias cosas, entre ellas la visión que tuvo Pedro y su encuentro con Cornelio, donde algunas personas gentiles, incluyendo a Cornelio, se convirtieron al cristianismo. Felipe, por ejemplo, predicó en Samaria. Aunque en Samaria habían judíos, también había mezcla de judíos con otras personas. Pedro predicó a Cornelio. Y note cómo fue difundiéndose. Pedro predicó a Cornelio. Los creyentes esparcidos difundieron el evangelio entre los judíos. En los lugares a los que llegaban estos judíos que habían sido perseguidos, ahora activamente predicaban el evangelio. Los creyentes también, los nuevos creyentes, empezaron activamente a predicar las buenas nuevas a los gentiles. Qué buena noticia, que el evangelio es para todos, gentiles y no gentiles. No importa la raza, no importa el color, la clase social, el evangelio es para todos, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Muchos gentiles comenzaron a entrar al cristianismo. A excepción de Jerusalén, Antioquía jugó un papel muy importante en la iglesia primitiva, más que cualquier otra ciudad de aquella época. En Antioquía se fundó la primera iglesia gentil y fue allí donde los creyentes se les llamó cristianos por primera vez. Pablo, por ejemplo, usó la ciudad de Antioquía como punto de partida para sus viajes misioneros. Léase los viajes de Pablo y vea los mapas para que usted vea de dónde salía Pablo a predicar el evangelio. De Antioquía iba todo el mundo de aquella época hasta Asia y regresaba a su centro, Antioquía, donde se reunía con los apóstoles y nuevamente emprendía otro viaje misionero a llevar las buenas nuevas de salvación. Los versículos 22 al 26 nos habla de Bernabé. Y Bernabé nos da un ejemplo maravilloso de cómo ayudar a los nuevos cristianos. Hoy en día nos falta mucho de esto. ¿Cómo ayudar a un nuevo cristiano? Un recién convertido es un bebé espiritual y él va a requerir de la ayuda de todos los cristianos. Pues Bernabé nos dio un ejemplo de esto. Bernabé demostró una fe sólida. Manifestó con alegría, bondad y estímulo y enseñó la palabra de Dios. Enseñó a los gentiles juntamente con Pablo
sobre la palabra de Dios. La iglesia de Antioquía fue una mezcla de judíos y gentiles. Se les llamó por primera vez cristianos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todo lo que tenían en común era Cristo. Entonces, usted puede tener la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque todos tenían en común a Cristo. Usted y yo tenemos a Cristo. Usted y yo podemos ayudar a cristianos nuevos. Usted y yo debemos entender que nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es hacer lo que hacía la iglesia de Antioquía por el apóstol Pablo y por Bernabé. Salir, ir y predicar las buenas nuevas de salvación para que otros también sean salvos. No importa la raza, gentiles, judíos, griegos, no importa. Lo importante es que usted y yo entendamos que tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación. Les dejo con esta meditación. Que el Señor les bendiga.